En sus 64 años de historia, Barbie se ha convertido en la muñeca más famosa de todos los tiempos. Y en mucho más. Es, junto a Mickey Mouse, uno de los personajes más queridos por niños y niñas de varias generaciones, y un icono de la cultura pop. Es, también, una marca tan potente en el mundo como Coca-Cola o McDonald's. Por encima de todo eso, la marca Barbie es un lucrativo negocio, una máquina de hacer dinero y hoy, mientras su película revienta las taquillas de todos los cines en el mundo, desde el Shark's Mind, te contaremos cómo lo hacen para revivir su leyenda. Mattel es desde hace 29 años la empresa de juguetes más importante de Estados Unidos y actual propietaria de marcas como Hot Wheels y Fisher-Price, así como la licencia de juguetes de Toy Story, Parque Jurásico y, por supuesto, Barbie. De todas ellas, Barbie es la marca líder. Las ventas de la muñeca estilizada, que en 2022 tuvieron un valor de 1.490 millones de dólares, representan el 27,4% de los ingresos totales de la compañía. En 2022, Barbie fue el segundo juguete más vendido de todo el mundo, en todas las categorías, por detrás solamente de Pokémon. Desde 1959, Mattel presume de haber vendido 1.000 millones de unidades de Barbie en 150 países, a un ritmo de 3 muñecas por segundo. Barbie ha remontado tras unos años de crisis, motivada principalmente por dos fenómenos: la aparición de otras muñecas de similar corte, pero más modernas, como las Bratz o las Monster High, y por las críticas recibidas por apoyar una imagen de la mujer demasiado cercana a estereotipos del pasado. En 2014, la empresa atravesó su periodo más crítico, del que ha conseguido salir gracias, entre otras cosas, a la incorporación a su portfolio de 4 fisonomías diferentes y 9 tonos de piel, así como de muñecas con prótesis y sillas de ruedas, fomentando su carácter inclusivo. En 2001 empezaron a producir películas de dibujos, bien conocidas tanto por niños y niñas como por los padres y madres que se las han tenido que tragar, pese a no ser un prodigio de la animación. En ellas, Barbie encarna un montón de personajes diferentes, desde sirena y mariposa hasta princesa o estrella de rock. Desde entonces, se ha estrenado 42 películas, muchas directamente en DVD. De las primeras, se vendieron 40 millones de DVDs y se han recaudado, en total, 700 millones de dólares. La franquicia ha dado también para series y miniseries, videojuegos, discos, libros y cómics, así como colecciones de ropa, calzados y complementos con el sello Barbie. En 2022 se lanzó una colección de muebles en colaboración con la firma Joybird, que incluye sofás, mesas, butacas, lámparas, estanterías y alfombras basadas en el mundo Barbie, con predominio de tonos pastel. También en 2022, Mattel inauguró World of Barbie, una atracción inmersiva en Los Ángeles que recrea a tamaño real la casa de la muñeca, con su salón, cocina, piscina de burbujas, autocaravana, jardín y hasta un estudio de televisión, localizaciones donde los visitantes puedan realizar diferentes actividades. El último gran negocio de Mattel, en relación con la reina de su catálogo, es la película dirigida por Greta Gerwig, estrenada el pasado 21 de julio. Con un presupuesto de 100 millones de dólares, es el primer producto de Mattel Films, una joint venture constituida en 2019 a medias por la empresa juguetera y la compañía audiovisual Warner Bros. Como podía esperarse, en paralelo al film han llegado a las tiendas nuevos productos Barbie, entre ellos los que destacan el juego de patines amarillos brillantes, como los que Barbie y Ken utilizan en la película, cepillos de dientes eléctricos, juegos de maleta, sujetadores e incluso esmalte de uñas. Como ha reconocido en Forbes Richard Dixon, presidente y director de operaciones de Mattel, Barbie está en el comienzo de otro capítulo más para la evolución de la marca, y ahora se reconoce como una idea. Ha trascendido de las muñecas a una franquicia. Como dato curioso, en 1997 la empresa juguetera denunció a la discográfica MCA, después de que el grupo Aqua lanzase una canción titulada Barbie Girl, que, en opinión de los jefes de Mattel, sexualizaba a la muñeca. Pues bien, ahora la banda sonora de la película incluye aquel tema en una nueva versión titulada Barbie World, interpretada por Nicki Minaj, Ice Spice y Aqua. Los estudios dicen que la demanda de los productos relacionados con la muñeca aumentaron alrededor de un 17%. Y no es casualidad. Este inusual aumento en la demanda está directamente relacionado con el lanzamiento de la película, ya que la marca suele experimentar picos de demandas en periodos de mayor consumo de juguetes, como Navidad,
pero en periodo estival hacía ya años que no experimentaba crecidas tan significativas. Dentro de los modelos más deseados de la icónica muñeca, también podemos hacer un paréntesis. La tradicional Barbie ha evolucionado del perfil más tradicional de mujer perfecta de los años 50 hasta Barbie Extra, la versión más demandada en 2023. Una Barbie que rompe moldes, caracterizada por un estilo más exclusivo y lleno de colores vivos, es la que encabeza la lista. En segundo lugar, se encuentra Barbie Cute Reveal, que incluye un disfraz de peluche y cambia de color con el agua. El top 3 lo cierra la Barbie Movimiento Sin Límite, que cuenta con 22 articulaciones para poder imitar cualquier movimiento y actividad. Además, con motivo del estreno de la película dirigida por Gerwig, Mattel ha aumentado la familia Barbie, con el lanzamiento de 4 nuevos modelos de la muñeca que representan a la actriz Margot Robbie en los momentos destacados del film. Entre ellos, se encuentra la Barbie con un look vaquero rosa, que imita una de las imágenes más viralizadas de la actriz estadounidense que da vida a la mítica muñeca en la gran pantalla. Estas Barbies coleccionables rondan de los 45 a los $72, un precio superior a la media debido a su carácter exclusivo. Para terminar, os dejamos una frase de Kike Aganzo, responsable de comunicaciones de Idealo.es. El auge de Barbie, fuera de la temporada de juguetes, a pesar de la película, no deja de ser sorprendente. Aunque es cierto que su carácter más inclusivo, con modelos más representativos de la diversidad de la sociedad, ha ayudado también a democratizar a la reina de las muñecas. Y esto ha sido todo, amigos. La moraleja aquí es que a veces menospreciamos cosas elementales como una simple muñeca sin tener en cuenta que la devoción y el trabajo que podemos volcar en nuestras ideas pueden hacerlas trascender sin importar qué tan ordinarias parezcan. Si te ha gustado el vídeo de hoy, no olvides suscribirte y apoyar nuestro canal. Coméntanos si tienes alguna sugerencia y te gustaría que hablásemos de algún tema en particular. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima, tiburones. Tener múltiples y crecer verticalmente. Es la película dirigida por Greta Gerwig. Cada vez leo peor, ¿verdad?